Bueno, nos parece una muy buena idea esta de acercarnos un poco más, de buscar esa aproximación a aspectos de nuestras vidas que a veces quedan como ocultas, quedan como, diríamos, alejados del conocimiento popular, porque la vida política no es que nos deshumanice, pero a veces nos aleja. Yo siempre recuerdo una frase de un hombre del interior, porque si un poco de decir quiénes somos y de dónde venimos se trata, tengo que arrancar por eso, porque soy del interior y no he perdido esa condición, porque bueno, ahí fue donde desarrollé mi vida, donde nací, donde pasé quizás esas etapas más hermosas de la vida de un ser humano, que son las etapas de la niñez y la adolescencia, del fútbol. Anoche hablábamos de Rudy Rodríguez, que fue compañero mío en la selección juvenil de Florida, que después él hizo una muy linda carrera en Defensor, y de esas historias cuando juntos recorríamos los distintos estadios del sur del país, acompañando a la mejor selección que tuvo Florida. Nosotros éramos la juvenil, pero estaba, por supuesto, en ese año de 67, la de mayores ganó, después de décadas, el Campeonato del Sur, con grandes jugadores, Pato Ferreri, la Chancha Patrón, Cataño, bueno, quizás de las más lindas selecciones, y nosotros garroñábamos el público porque jugábamos en el preliminar y realmente qué época más dorada para cualquier ser humano esa de, diríamos, la adolescencia y de estar en ese mundo tan especial que es el mundo del deporte. Pero decía que hubo alguien que también es del interior, que en una frase refleja mucho de lo que los del interior pensamos. Él decía que no se puede ver lejos si no se ve lo que está cerca. Y agregaba, sin aproximación cordial a los hombres y al paisaje, no se ve nada. Entonces, don Luis Pedro Bonavita, fundador del Frente Izquierda de Liberación, de la 1001, fue el que dijo esta frase, y si la analizamos en profundidad, los que venimos del interior, los que tenemos, vamos a decir, esa cercanía, que son superiores a las de Montevideo, tan grande, tan no impersonal, pero bastante, diríamos, alejados unos de otros, por lo menos en algunas zonas. Por supuesto que hay barrios muy similares a los que en el interior existen, pero digo que esa cercanía, esa cordialidad, ese ver lo que está cerca, porque si no, no podés ver lo que está más lejos, ese practicar con el ejemplo, son elementos que yo creo aporta todavía la forma de vivir del interior. No es que uno los aporte personalmente como tal, sino que el interior en sí encierra, por esas cercanías de las que hablaba antes, encierra la posibilidad de que quien se críe allí tenga otra forma de mirar la realidad, de mirar el mundo, y también entonces luego de poder, a lo largo del tiempo, practicar en otros ambientes esa necesaria, diríamos, cordialidad que pensamos tiene que tener la vida, ya sea en la política, ya sea en la producción, ya sea en la actividad cultural. No, diríamos, aquello que nos pone, nos
penetra por todos los poros esta sociedad, donde el individuo es el todo y lo grupal, lo colectivo es la nada, donde el egoísmo y los elementos de envidia son, diríamos, no por la naturaleza del ser humano, sino por las formas de vida y por los desarrollos que este capitalismo genera en los seres humanos, desarrollos negativos, son aquellas cosas que caracterizan muchas veces la vida en las grandes urbes, en las grandes ciudades. No solo Montevideo, sino en otras también. Y creo que el interior puede aportar, sin idealizarlo para nada, porque también tiene sus defectos, sus limitaciones, su vida de aldea, sus elementos, vamos a decir, más rutinarios, pero puede aportar eso, y yo lo quería, diríamos, transmitir como una especie de elemento general que tiñe un poco el resto de las actividades que nosotros hemos tenido. Y desde ese punto de vista, saliendo de lo político, bueno, yo digo, tuve y tengo una parte de mi personalidad que quizás no sea muy conocida, porque a mí me gusta escribir, me gusta estudiar, y desde ese punto de vista he realizado algunas obras, por ejemplo, Historia de Florida, historia de mi departamento, porque esto lo uno a otra cosa. ¿Por qué hice Historia de Florida? Bueno, porque yo soñaba, y sigo soñando por suerte, con una transformación estructural en la propiedad de la tierra en mi país. Yo creo todavía en una reforma agraria, que parezca anticuado, aunque parezca viejo, yo todavía confío y creo en que ese es uno de los elementos que retardan nuestro desarrollo. Entonces, tenía, diríamos, curiosidad por ver cómo se había desarrollado la propiedad de la tierra en mi departamento, en Florida, cómo se habían conformado las grandes estancias y cómo se habían conformado bolsones de pequeña y mediana propiedad en otros sectores. Y entonces empecé a investigar y realmente los datos me empezaron a abrumar. Descubrí que, por ejemplo, la ciudad de Florida era originalmente la estancia del Cabildo de Montevideo, la única estancia que tuvo el Cabildo de Montevideo para generar recursos extratributarios. De ese descubrimiento surgió después, cuando yo fui candidato a la Intendencia de Florida por el Frente Amplio, que lo fui en 2 oportunidades, surgió la idea de intendencia productiva, generando a través de los elementos que la Intendencia tenía, ingresos extratributarios para, diríamos, mejorar las actividades sociales que la Intendencia brindaba, las políticas sociales que ya tenía, y también, diríamos, recursos extratributarios. Cómo todo se va uniendo, ¿verdad? Pero ahí aparece Artigas. Recuerdo que en Florida ubico yo, me interesó mucho ver la aplicación concreta del reglamento de tierras artiguista del 10 de septiembre de 1815, estamos cumpliendo los 200 años, a mí me interesó ya en aquella época cómo se había aplicado en nuestro departamento tal reglamento, y descubro que allí había una enorme estancia que se llamaba de Los Marinos, 208.000 hectáreas, y que el trabajo de historiadoras e historiadores comunistas, como Lucía Sala, Julio Rodríguez, Nelson de la Torre, habían logrado descubrir el único, diríamos, ejemplar auténtico de todos la gran cantidad de repartos que se hicieron, el único padrón que se mantiene, diríamos, que se descubre en los archivos auténtico de la época, donde estaban las 44 familias agraciadas por Artigas en esa estancia de Los Marinos, que en determinado momento allí aparece en un parte de los españoles material que decía: ahí anda un tal Pepe Ortiga haciendo cueros con otros malhechores, y de ahí entonces también, y digo, todo se va relacionando con todo, como uno descubre que Artigas había tenido una juventud vinculada al campo,
que nunca había sido hombre de ciudad, que andaba acompañado de gauchos y de indios, que hacía cueros, que por supuesto luego se contrabandeaban, y los hacía ahí, en esa estancia de los marinos. Después aparecen infinidad de cosas, pero también me atrapa en ese estudio lo que luego me conduce a una segunda obra ya más novela histórica o historia novelada, que es La Capataza. Es un trabajo donde se habla de un pueblo de indios guaraníes, San Borja del Yi. San Borja porque ellos venían originalmente de las misiones guaraníticas y en concreto la misión de San Borja. Habían acompañado a Rivera cuando Rivera se retira de las misiones y funda la colonia de la Bella Unión o de Santa Rosa del Cuarén, actual Bella Unión. Pero ¿por qué Bella Unión? A veces no nos preguntamos el por qué. Bueno, la Bella Unión de los pueblos guaraníticos y de este lado de la banda oriental. Entonces luego estos guaraníes de San Borja lo acompañan a Rivera y los instala en el río Yi, del lado del departamento de Florida, y se produce allí algo muy interesante, que es la lucha de la capataza, Tiraparé, por mantenerse en la tierra, porque inmediatamente que a ella, diríamos, que ellos se instalan allí, y luego de desaparecido Rivera, los estancieros voraces de la época los quieren expulsar. Y ella se defiende. Y allí se produce todo un choque, que es lo que le da sentido, diríamos, al trabajo. Si no se hubieran defendido y si se hubieran ido tranquilamente aceptando su destino, quizás no me hubiera interesado. Pero como vi esa lucha, las cartas que escribían, las movilizaciones que hacían, realmente me llevó a escribir La Capataza, que luego fue llevada al teatro por Alberto Restuccia en un unipersonal que estuvo bastante tiempo en cartelera. Después también, vinculados a estos temas, hicimos otra novela sobre las dos vidas de Martín Aquino, que también, diríamos, forma parte de esa búsqueda no solo de conocer cómo fue la vida de un matrero muy especial, que todavía hoy está en la conciencia de la gente, no solo de campo, sino de casi todos los uruguayos. Si hablamos de Martín Aquino, casi todos se acuerdan de ese personaje que ya quiere como visos de leyenda. Bueno, nosotros hicimos ese libro, todos ellos publicados por Banda Oriental, y luego hemos hecho otros trabajos, por ejemplo uno que tiene que ver, ya cambiando, ¿verdad?, de oficio, más de tipo de estudio económico, ¿no?, sobre la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, porque nosotros desde muy temprano, cuando en esos estudios que hay que hacer de la realidad internacional, regional y nacional, uno descubre cosas, las va siguiendo y va viendo cómo se iba inflando esa burbuja, y tempranamente, bastante antes de que estallara, nosotros le pusimos ojo y fuimos acumulando materiales y elementos para, después que estalló, realizar este trabajo que trata de explicar cómo la mayor estafa que en la historia de la humanidad se ha producido se llevó a cabo, cuáles fueron los mecanismos secretos o no tan secretos por los cuales los grandes bancos, no solo de Estados Unidos, sino también de Alemania, de Francia y de otros países, esquilmaron, robaron, estafaron a millones y millones de seres humanos, incluyéndonos nosotros, ¿no?, que de rebote también pagamos de alguna manera las consecuencias de esa crisis. Hemos hecho otro libro que se editó en México, Los dioses del capitalismo, donde tratamos temas vinculados a la alienación del ser humano, al fetichismo de la mercancía, en fin, elementos que también a nosotros nos preocupan, y estamos trabajando, tenemos proyectos, creemos que vamos a poder ir desarrollando tanto trabajos vinculados a esta área última que yo les mencionaba, y también mi sueño sería poder culminar con otra novela que también es histórica, sobre un personaje que creo que está muy mal valorado, pero es el personaje que tiene ribetes novelescos su vida.
se llama Gorgoño Aguiar. ¿Y cuál es la virtud de él, de este teniente de Artigas? Que fue el único, junto con el irlandés Campbell, que lo acompañó cuando cruzó a Paraguay, cuando comienza el exilio en Paraguay. No es poca cosa ser el que lo sigue hasta el último minuto, ¿no? Para mí es realmente impactante dos cosas. La personalidad, que es riquísima de este hombre de Gorgoño, y lo otro es el desconocimiento que tenemos acá de él. El hecho de que no lo hemos valorado en su real dimensión, ni tampoco a los 250 morenos del batallón de Morenos y Libertos, que fueron los últimos soldados que acompañaron a Artigas. Todos los demás habían desertado, o ya no estaban. Los que lo acompañan hasta el final fueron los morenos. Y el dictador Francia los interna en un lugar que se llama Cueva de Negros, en portugués se llama Cambacuá. Yo cuando fui a Paraguay fui a ese lugar y todavía hay recuerdos, por supuesto, de los negros y de el propio Artigas. Inclusive allí se mantiene la tradición de conmemorar el 6 de enero, el día de San Baltasar, diríamos, de una forma muy especial. La llamada en realidad se realiza el 6 de enero, allí en Cambacuá. En fin, creemos que esas cosas nos alimentan a vivir pensando en la política, por cierto, en lo que seguimos desarrollando actualmente. Soy secretario general del Partido Comunista de Uruguay, acompañamos a Marcos en un equipo que tiene que ser así, pensamos, el trabajo en cuanto a cubrirnos las espaldas, a cada uno intentar, diríamos, aportar desde el ángulo que más sirve al interés colectivo de nuestra Miluna y del Frente Amplio, pero al mismo tiempo, junto con esos elementos de la vida política diaria en los cuales estamos metidos hasta los tuétanos permanentemente, uno no deja de tener sus propias utopías, sus propios sueños, porque esas cosas te ayudan a avanzar y te dan objetivos y te dan perspectivas, te dan ganas de vivir, te impulsan, te hacen tener ilusiones, te hacen estudiar, en fin, te llenan la vida y también, por qué no decirlo, te sacan un poco de lo rutinario y de el día a día, que si te dejas atrapar por eso te puede devorar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esos proyectos a mí me gustan, me encantan, me ayudan mucho. Sé que a otras personas se prenderán de otros aspectos, ¿verdad? Deportivos, cultural, bueno, esto tiene mucho de cultura también, pero digo, de otras cosas, cada uno buscará en algo de agarrarse para proyectarse y tratar de salir de esta vida en una sociedad que lamentablemente cada vez está más alienada, que lamentablemente cada vez está más barbarizada, vivimos en un mundo de barbarie, hay una crisis irreversible del capitalismo, es crónica, es estructural, no tiene vuelta, pero antes de que este sistema, este modo de producción deje su lugar a otro, sin duda que todavía falta un tiempo, porque hay un retraso de los protagonistas principales de los cambios, que somos o que son las grandes masas populares, no solo uruguayas, sino en todo el mundo. Y desde ese punto de vista, entonces, ocurre que estamos también llenos de optimismo histórico. Yo no soy pesimista, soy realmente optimista, pero profundamente optimista, porque a pesar de todo, y de los riesgos que veo, ¿no? Porque el primero, que puede desaparecer el planeta en cualquier momento por dos causas, por los riesgos ambientales o por una guerra. Pero superado eso, yo creo que los pueblos van a conquistar esa sociedad del pan y de las rosas, esa sociedad del hombre nuevo.